En esta clase vamos a continuar con el apartado de agregar cita, pero primero necesitamos importar una librería para mostrar de manera más vistosa los mensajes Toast. La librería se llama Toasty. En los recursos de la clase voy a dejar el enlace y el repositorio nos explica cómo habría que instalarla y nos da unos ejemplos de cómo se verían los Toasty que ya tiene por default y nosotros también podríamos personalizarlo. Así que vamos a importarlo. Lo primero nos dice que hay que poner el Maven en los repositorios. Entonces vamos a copiar esta línea. Nos vamos a nuestro proyecto. Abrimos la pestaña de Projects, el Gradle Script y abrimos el settings.gradle. Después del Gradle Plugin Portal, pegamos el Maven URL Jetpack IO en ambos repositorios. Regresamos a la página de la librería y también habría que importar las dependencias en el Boil Gradle. Copiamos la línea, regresamos a nuestro proyecto, abrimos el Boil Gradle del módulo y después de la librería de Room vamos a ponerle Toasty y pegamos la línea, sincronizamos y ya podemos cerrar los dos archivos. Ahora sí, continuamos con la parte de la inserción. Para eso vamos a necesitar crear una variable con el objeto de citas, ya que lo vamos a usar para almacenar la información que ponemos en el formulario y posteriormente hacer la petición de inserción en nuestra base de datos. Entonces sería una variable o un objeto cita que va a ser igual a new cita. Y también vamos a ocupar una variable de tipo booleana para la parte de la validación, donde vamos a almacenar si nuestro formulario es válido o no, y en base a ese estado hacer la inserción o mostrar el mensaje de error. Entonces decimos que la variable va a ser isVálido, va a ser de tipo booleano y la vamos a inicializar en falso. Después de eso tenemos que irnos al método de lanzar el alert dialog y en la parte del botón de aceptar vamos a borrar la línea del toast y necesitamos obtener la información del formulario y guardarla en nuestro objeto cita. El primero sería un ID, el cual lo vamos a generar por medio de lo siguiente. Vamos a ocupar un string, ya que vamos a convertir de un long a un string, y dentro del value of va a ser system.currentTimeMillis, el cual nos obtiene la cantidad de milisegundos desde el año 1970 a la fecha. Este es un dato que no es repetible, por eso lo vamos a usar como un ID. Ahora vamos a obtener la información del formulario. Entonces va a ser cita en su atributo nombre cliente. Va a ser igual a lo que tenemos en el editText nom cliente. Tenemos su texto, lo convertimos a string y le vamos a quitar los espacios en blanco que tenga al final. Vamos a hacer algo similar para el resto de los elementos. Para el teléfono del cliente va a ser editText del cliente. Tenemos el texto, lo convertimos a string y le quitamos los espacios en blanco. Y vamos a hacer lo mismo para los demás elementos. Para el asunto, para la hora, en este caso la hora sería el textView hora. Obtenemos el texto, lo cambiamos a string y quitamos espacios en blanco si es que hubiera. Y lo mismo para el día de la cita, el cual va a ser también el spinner días, y para este caso vamos a obtener el elemento que esté seleccionado y lo vamos a convertir a string. Ya que tenemos el objeto con los nuevos elementos, vamos a llamar a un método validar campos. Nos marca error porque no lo tenemos. Vamos a crearlo de una vez. Fuera del método alert dialog vamos a crearlo. Hacemos private void validar campos, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Dentro vamos a hacer una evaluación. Decimos que si cita.nombre del cliente es vacío o cita.teléfono del cliente es vacío o cita.teléfono
hora de la cita punto es vacío o cita punto día de la cita contiene un asterisco, va a cambiar el dato de nuestra variable isVálido a false, ya que al uno de estos atributos de nuestro objeto ser vacío no es congruente con los campos que nosotros queremos que sean obligatorios. En cambio, si el nombre del cliente, el teléfono del cliente, la hora y el día tienen información, entonces vamos a decirle que nuestra variable isVálido va a ser igual a true. Regresamos al método de alertDialog después de llamar a validar campo. Y ahora vamos a evaluar que si nuestra variable isVálido es true, entonces llamaremos a un método agregar cita. Y en caso contrario, llamamos al método toasty.error. Le pasamos el contexto, el mensaje que queremos que aparezca. Entonces va a ser faltaron por llenar campos obligatorios, toast. El tiempo que queremos que aparezca va a ser un length long. Y si queremos que aparezca el icono, le vamos a hacer que sí. Y por último que lo muestre. Y tenemos error en el método agregar cita ya que no está creado, así que vamos a hacerlo. Lo copiamos y nos vamos al final del archivo y vamos a crearlo. Entonces decimos private void agregar cita, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Dentro de este método vamos a hacer algo similar al obtener citas. Necesitamos usar un hilo secundario al principal. Entonces decimos async task que se ejecute. Aquí va a ser nuestro lambda. Dentro vamos a llamar a db, al DAO y al método agregar cita. Y este nos pide que mandemos un objeto de tipo cita. Ya lo tenemos, así que lo mandamos. Y después de hacer esta solicitud vamos a obtener la lista actualizada. Entonces lista citas va a ser igual a db.citadao.obtener citas. Y vamos ahora a llamar a nuestro hilo principal para actualizar la información que se ve en nuestro recycler view. Entonces getActivity.runOnUIThread también es un lambda. Y dentro llamamos al setup recycler view. Y con esto ya hemos terminado. Lo último que nos queda es ejecutar nuestro emulador para ver que nos permite hacer la inserción a nuestra base de datos y por ende también obtener las citas. Nos abre nuestra aplicación, le damos al botón de más, vamos a poner aquí unos datos. En este caso Sergio, un número vamos a poner aquí al azar. El asunto de la cita lo dejamos vacío. La hora de la cita vamos a ponerlo a las 4 de la tarde. Ok, y el día vamos a ponerlo que el miércoles. Le damos a aceptar y vemos que funcionó de forma correcta la inserción y el método de obtener citas también está funcionando. Vamos a ver la parte del error. Si agregamos y si por X razón no ponemos uno de los campos que tenemos obligatorios, en este caso vamos a dejar la hora cita y la selección del día sin cambiar, le damos a aceptar, vemos que nos marca el error en el toasty. Quiere decir que hasta ahorita está funcionando todo de forma correcta.